Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida a este homenaje póstumo al ilustre ingeniero Jacinto Viqueira Aranda, quien fuera profesor durante 58 años en esta Facultad de Ingeniería. Nos acompañan en este homenaje póstumo las siguientes personalidades: Maestro José Gonzalo Guerrero Cepeda, director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. La señora Annie Viqueira, esposa del ingeniero Jacinto Viqueira Aranda. El ingeniero Javier Jiménez Espriu, exdirector de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El ingeniero Walter Julián Ángel Jiménez, exalumno del ingeniero Jacinto Viqueira Aranda. El doctor Juan Pedro Viqueira Albán, hijo del ingeniero Jacinto Viqueira Aranda. El doctor Manuel Rodríguez Viqueira, sobrino del ingeniero Jacinto Viqueira. Y el ingeniero Heriberto Holguín Romo, profesor de la Facultad de Ingeniería y coordinador de este homenaje. Agradecemos también de manera especial la presencia de los profesores eméritos, así como de los exdirectores de nuestra facultad que han acudido a este acto. Para dar inicio a este homenaje póstumo tendremos la participación del cuarteto de solistas de la Orquesta Sinfónica de Minería. Agradecemos al presidente de la Academia de Música del Palacio de Minería, doctor Gerardo Suárez Reynoso, su generosa colaboración. El cuarteto está integrado por los maestros Vera Pulkova e Igor Rendín al violín. El maestro Vitaly Rumanov al cello y Dmitry Dudin al piano. El cuarteto interpretará en primer término la meditación de Thais de Jules Massenet y a continuación el adagio del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo.
continuación escucharemos una semblanza del ingeniero Jacinto Viqueira en voz del ingeniero Heriberto Holguín Romo. Bien, pues muchísimas gracias por estar aquí presentes. Es un honor para todos nosotros y de veras también es un honor para el ingeniero Jacinto Viqueira Aranda. Si hay algún quebranto de voz, les ruego que el coordinar este mensaje, este homenaje póstumo al maestro y amigo ingeniero Jacinto Viqueira Aranda, es uno de los más altos honores que he recibido. Conocí al ingeniero Jacinto Viqueira casi 50 años. Maestro José Gonzalo Guerrero Cepeda, muchas gracias por tan rosa amistad. Bien. Ya, gracias. Estos son los puntos que puse en la semblanza del ingeniero Viqueira. Primero, honrosas distinciones, estudios profesionales y ampliación, libros y publicaciones, actividades profesionales, actividades académico-administrativas, actividades docentes, actividades de investigación, artículos publicados, conferencias y ponencias, asociaciones profesionales. Algo muy especial vendrá al final. Bien, en las honrosas distinciones que tuvo el ingeniero Viqueira, profesor titular nivel C de tiempo completo en nuestra facultad, premio a la excelencia profesional, otorgado por la AYUME, la Asociación de Ingenieros Universitarios Mecánicos Electricistas, profesor emérito de la UNAM por la Facultad de Ingeniería, que le fue otorgado por el Consejo Universitario el 12 de agosto de 1994. Premio Universidad Nacional 1996 en el área de docencia en ciencias exactas. Reconocimiento al mérito académico otorgado por la ANFEI, Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. Académico de número 2004 de la Academia Mexicana de Ingeniería. Premio Nacional en Ingeniería Eléctrica 2008 del CIME, Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. Sus estudios profesionales fueron de ingeniero mecánico electricista, como todos lo sabemos. Tuvo una estancia de 4 meses en Francia para el estudio de la transmisión de energía eléctrica. Posteriormente, un curso de 7,5 meses sobre ingeniería de sistemas de potencia impartido por General Electric en Estados Unidos, Nueva York. Sus libros y publicaciones. Bien, el primero fue de redes eléctricas, tomo 2, redes eléctricas en régimen permanente desequilibrado y en régimen transitorio. Perdón, me pasé el 1. Redes eléctricas, tomo 1, redes eléctricas en régimen permanente equilibrado, y luego el 2, en régimen permanente desequilibrado y en régimen transitorio. Bien, posteriormente, redes eléctricas en tomo 3, operación de sistemas de energía eléctrica. El número 4, redes eléctricas, tomo 4, problemas resueltos, obviamente respecto a los 3 tomos anteriores. Todos estos han sido editados por la Facultad de Ingeniería. Editó también por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Secretaría de Educación Pública el libro Ingeniería y Sociedad, el libro de Introducción a la Ingeniería, Ingeniería, Sociedad y Medio Ambiente, editado por Lemosa, Energía e Impacto Ambiental, su primera y segunda edición aquí en la Facultad de Ingeniería. Y después del petróleo, necesidad de una política energética a largo plazo.
Quiero mencionar aquí esta publicación que fue del ingeniero Alberto Castillo Martínez, porque es un antecedente de la siguiente del ingeniero Viqueira, que son los energéticos, el petróleo y nuestro futuro. También una publicación, el número 10, análisis de las opciones energéticas de México. México en la encrucijada energética. Y bueno, hablando un poco de sus actividades profesionales, pues estuvo en proyectos de líneas de transmisión y subestaciones en la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, también en construcción de líneas de transmisión, subestaciones y plantas generadoras, superintendente de estudios para la operación del sistema, jefe de ingeniería eléctrica también en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ayudante del gerente de planeación e ingeniería en la misma compañía, y también estuvo como gerente general de planeación y programa en la Comisión Federal de Electricidad. Tuvo una serie de actividades académico-administrativas, fundamentalmente aquí en la Facultad de Ingeniería, como jefe del Departamento de Ingeniería Mecánica Eléctrica, y que fue designado por el maestro Javier Barrosierra para hacer el cambio, la transición de los planes anuales a semestrales. También fue jefe del Departamento de Energía en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Después el ingeniero Odón de Buenosano le pidió que fuera coordinador de la carrera de ingeniero mecánico electricista. Fue después jefe de la División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, coordinador también, otra vez, de la carrera de ingeniero mecánico electricista, jefe de la División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y creo que por ahí dijo que él ya no quería ser jefe de división, que había que darle paso a otras personas, porque ya lo había sido varias veces. Bien, en actividades académico-administrativas, bueno, ahí termino con ellas. Las docentes, pues desde 1958, profesor en una serie de materias, no quisiera yo nombrar una por una, ahí están, para no aburrirnos, ¿sí? También profesor en estudios de posgrado de la facultad, sistemas eléctricos en régimen permanente y operación de los sistemas eléctricos. Fue profesor de la Escuela de Ingeniería en la Universidad Iberoamericana, en subestaciones, transmisión y distribución, que también fue una materia que yo llevé con él como alumno. Fue profesor también en estudios de posgrado aquí en la facultad, máquinas síncronas y estabilidad de sistemas, y bueno, profesor de circuitos eléctricos, técnicas de alta tensión, una serie de materias en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Profesor también en sistemas eléctricos de potencia 1 y 2 en la Facultad de Ingeniería hasta el año 2014, que fue cuando determinó jubilarse por problemas de salud. También fue el coordinador del curso Conservación en cuanto a actividades docentes y uso eficiente de la energía. Profesor en la Dirección de Estudios de Posgrado también de la Facultad de Energía y Desarrollo Económico. Colaboración con los estudios de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM en la definición de un programa de posgrado en Economía de la Energía. Actividades de investigación, alternativas energéticas en América Latina, un estudio de capacidades para el uso de fuentes convencionales de energía. También investigación, investigando las políticas y las acciones realizadas en Francia en el campo de la conservación y uso eficiente de la energía. Problemas, evaluación y perspectivas de la reforma de la industria eléctrica en México. Tuvo una serie de artículos publicados, no quisiera irlos leyendo todos, pero son más de 30 artículos. ¿Sí? Ahí están unos cuantos: la industria eléctrica en México, los problemas fundamentales de la industria eléctrica, análisis de las operaciones energéticas de México, México en la encrucijada energética. Como se ve, su preocupación fue muy grande por el aspecto de la energía eléctrica en México. ¿Sí? La energía hidroeléctrica en México, vicisitudes del programa núcleo eléctrico mexicano,
¿sí? Conferencias y ponencias también impartió cantidad, aquí más de 25, algunas de ellas, tendencias actuales en el diseño de subestaciones de alta tensión, estudio para la interconexión de la planta de Chicoacén a la red nacional, y algunas otras conferencias como las que están aquí. Balance energético de México, la planeación energética y el precio de la energía. Necesidades de recursos de cómputo en México, reorganización o desorganización de la industria eléctrica mexicana. Bueno, asociaciones a las que perteneció el ingeniero Jacinto Viqueira, pues miembro del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, asociado regular de la IUME, de la Asociación de Ingenieros Universitarios Mecánicos Electricistas, miembro de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería, la CEFI, miembro del Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, el IEEE, y miembro del número de la Academia de Ingeniería. Y bueno, vamos a algo muy especial. El otro día pasaba por mi mente una curiosa situación que con frecuencia encontramos. Cuando se nos pide que describamos a alguna persona, normalmente respondemos con sus características físicas, tales como alto, bien parecido, gordito, calvo, güero, etc. Estas características, que si bien pueden ser muy útiles para identificar a una persona cuando se encuentra entremezclada en un grupo, no nos sirven para saber cómo es realmente esa persona en su comportamiento cotidiano y en su relación con los demás. Reconociendo de antemano que sin duda me quedaré muy corto en mis apreciaciones, con los siguientes párrafos quisiera intentar describir no las características físicas, sino cómo es que percibimos, estoy seguro, muchos de los presentes, a nuestro maestro y querido amigo, el ingeniero Jacinto Viqueira Landa. Cuando viene a nuestra mente el ingeniero Jacinto Viqueira, inmediatamente surgen al menos estas 7 características. Juicioso. Invariablemente vimos al ingeniero Jacinto Viqueira Landa proceder con madurez y cordura, siempre con una conducta ordenada y honesta, promoviendo el uso juicioso del medio ambiente y mejores medidas para la protección ambiental, y como lo manifestó en su libro Energía e Impacto Ambiental, el ingeniero Viqueira dedicó gran parte de su vida a la enseñanza. Nos enseñó a través de sus clases y nos seguirá enseñando a través de sus libros, pero sobre todo nos ha enseñado con su ejemplo de vida. Juicioso. Todos los que lo conocimos y tuvimos el honor de interactuar con él, recordamos no pocas anécdotas donde el protagonista fue el ingeniero Viqueira, ante situaciones desde las más simples hasta las más complejas, tomando siempre las decisiones correctas y actuando en consecuencia. Todos los que estamos aquí, de una u otra forma, hemos sido beneficiarios de estos ejemplos, y estoy seguro los hemos podido llevar a nuestras vidas personales y hasta las de nuestras familias. Se entregó generosamente a su país, México. Gracias por su gran interés y por su juicioso trabajo en favor de la igualdad de oportunidades. Muchas gracias, ingeniero Jacinto Viqueira Landa, por haber sido así de juicioso. Atento. El ingeniero Jacinto Viqueira Landa invariablemente prestaba atención a toda persona que podía hablar con él, que pedía hablar con él. Siempre atendía con fervor, eficacia, esmero, dedicación, esfuerzo, entusiasmo, tanto los asuntos profesionales como académicos en que participaba, así como aquellos asuntos personales que le exponían. Muchas gracias, ingeniero Viqueira, por haber sido así de atento. Crítico. El ingeniero Jacinto Viqueira fue una persona de pensamiento crítico, ya que analizaba y evaluaba la consistencia de los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Sus evaluaciones siempre las realizaba con claridad, precisión, equidad y evidencias. Nuevamente, gracias por su gran interés y por su juicioso trabajo en favor de la igualdad de oportunidades.
Muchas gracias, ingeniero Viqueira, por haber sido así de crítico. Innovador. Hacer lo que nadie había hecho antes, mejorar sustancialmente lo ya existente, cambiar lo que no se requiere más, fue una constante en la vida del ingeniero Viqueira, fundador de un departamento de Ingeniería Mecánica y Eléctrica que posteriormente se convirtió en la División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Lograr hoy convocar, y sin proponérselo, a un grupo como el aquí presente, haber generado estos lazos de unión que hoy existen entre todos nosotros, son solo algunos ejemplos de haber llevado muchas de sus ideas a la realidad en forma totalmente exitosa y original, trascendiendo el éxito en el ejercicio de su profesión, mostrando además con clara evidencia valores extraordinarios en lo humano, en lo moral, en lo ético, en lo intelectual, en lo cultural y en lo académico. Muchas gracias, ingeniero Jacinto Viqueira, por haber sido así de innovador. Natural. Como todos sabemos, el ingeniero Viqueira fue oriundo de España, pero quiero hacer énfasis en lo que el ingeniero Javier Jiménez Espriu mencionó cuando en 1994 el maestro Jacinto Viqueira Landa recibió el premio a la excelencia profesional otorgado por la IUME. Y decía el ingeniero Javier Jiménez: ha sido siempre un maestro ejemplar, un universitario apasionado, un ingeniero capaz, dedicado y ético, un español profundamente mexicano, un hombre leal a sus principios, a sus instituciones, a su familia, a sus alumnos, a sus colaboradores, un hombre congruente con sus ideales y con sus ideas, un hombre, en suma, un maestro. Muchas gracias, ingeniero Jacinto Viqueira Landa, por haber sido así de natural. Tenaz. No basta con generar una idea, por buena que ésta sea, pasar de una idea vaga a la estructuración de un proceso y posteriormente a su ejecución e implementación exitosa, requieren de combinar una serie de esfuerzos variados y de una muy importante tenacidad. Todos sabemos lo que la tenacidad del ingeniero Jacinto Viqueira Landa le permitió lograr. A sus 16 años, dijo en su natal España, que tenía 17, para enrolarse como voluntario del ejército republicano. Estuvo en un campo de concentración en Francia y gracias a Lázaro Cárdenas, entonces presidente de nuestro país, logró venir a México como un refugiado de la Guerra Civil Española. Se estableció en la Ciudad de México, donde trabajó como dibujante para ganarse la vida y solventar sus estudios de ingeniería eléctrica en la Escuela Nacional de Ingenieros, antecedente, como ustedes saben, de nuestra Facultad de Ingeniería. Mencionaba que la industria eléctrica es básica para cualquier nación. Sin electricidad no tendríamos comunicaciones y otros beneficios de la vida moderna. Este sector tiene, por tanto, repercusiones sociales muy importantes, las cuales giran en torno al precio del servicio. Un buen ingeniero debe tomar en cuenta la sociedad en que vive y los problemas de los trabajadores que tiene a su cargo. La creación de esta gran familia, que junto con su esposa, Annie, sus dos hijos, Juan Pedro y Enrique, y sus dos nietas, Andrea y Mariana, son el gran vínculo que le permitió seguir creciendo día con día sus éxitos académicos y profesionales, y en general su actitud y positivismo durante su vida. Gracias, ingeniero Jacinto Viqueira, por haber sido tan tenaz. Orgulloso. Y aquí quiero aclarar que me refiero al sentido positivo de la palabra. El ingeniero Jacinto Viqueira Landa siempre tuvo ese gran orgullo de ser mexicano, ese gran orgullo de ser universitario y ese gran orgullo de ser ingeniero, sin haberlo manifestado abiertamente, y esto debido a la discreción y a la sencillez que caracteriza a los grandes hombres, como lo fue el ingeniero Jacinto Viqueira Landa. Estoy seguro que muy dentro de sí también estuvo muy orgulloso
de haber obtenido tantos y tan merecidos e importantes reconocimientos y logros. Hay muchas razones por las que estuvo muy orgulloso de haber sido, y todavía lo es, el líder absoluto de muchos ingenieros. Muchas gracias, ingeniero Jacinto Viqueira, por haber sido así de orgulloso. Todos nosotros estamos muy orgullosos de haberlo tenido aquí en nuestra Facultad de Ingeniería y de poder agradecerle como solo él lo merece. Para terminar, y esto va para todos mis compañeros aquí presentes, si en alguna ocasión vuelven a encontrarse juntas todas estas palabras: 1, juicioso; 2, atento; 3, crítico; 4, innovador; 5, natural; 6, tenaz; 7, orgulloso, solo con ver las letras iniciales de cada línea sabrán que estamos escribiendo a una gran persona, a nuestro maestro y querido amigo Jacinto Viqueira Landa, J-C-I-N-T-O. Maestro y querido amigo, ingeniero Jacinto Viqueira Landa, reciba un caluroso abrazo de nuestra parte y sobre todo muchas gracias por haber sido así. Si me permiten, voy a pasar una serie de fotografías en recuerdo de Lioba Viqueira. Gerardo, si eres tan amable, ¿puedes poner, por favor, el archivo de las fotografías? Bien, entonces vamos viendo estas pequeñas fotografías. Algunas de estas ustedes ya las contemplaron a la entrada aquí a la facultad. Y bueno, está aquí con Ania en Isla Mujeres, uno de sus paseos que hacían. Aquí también en Isla Mujeres. Aquí es la presa de Chicoacén, la cual de alguna manera intervino, de la Comisión Federal de Electricidad. Jacinto en 1938, en 1959, Jacinto y Enrique, su hijo, en la playa. Jacinto y Enrique. Jacinto y Juan Pedro. Jacinto con sus dos hijos, Juan Pedro y Enrique. Piano en la casa de Lioba Viqueira, en su mecedora, en la sala de su casa, en su mecedora. Aquí en mi casa, cuando le festejamos mi esposa y yo, que había cumplido 92 años, hace un año exactamente. Perdón, aquí le están dando un homenaje, bueno, perdón, un reconocimiento a Lioba Viqueira, no recuerdo exactamente dónde fue. Aquí está el homenaje que le hicimos en casa, ¿sí? Sus 92 años. El ingeniero Jacinto Viqueira apadrinó a becarios de la generación 27 del programa de tecnología en cómputo, y están en compañía del ingeniero César Bogartes, un servidor, el director Lili y el doctor Francisco García Ogalde. Aquí está el ingeniero Viqueira, también el doctor García Ogalde. Aquí estamos en una comida en el Palacio de Minería, creo que fue un día del maestro. Aquí estamos en otra comida, no fue la misma. Aquí está el ingeniero Gerardo Ferrando, exdirector de la facultad, dirigiendo unas palabras a las personas de la facultad, a los empleados y académicos, y obviamente se refirió a Lioba Viqueira. Aquí estoy con él en el Palacio de Correos.
en el 2006. Y aquí hay una serie de fotos. Aquí aparece el hijo Viqueira, el micrófono. Está el niño Manuel Viejo Zubicaray, que ya también faltó el 17 de diciembre pasado. Aquí está otra fotografía donde está el hijo Viqueira, allá, el cuarto. Y bueno, aquí está con Don de Buen. Aquí está dirigiendo algunas palabras en un evento en el Palacio de Minería. Aquí está con el hijo Morán, cuando el hijo Morán fue presidente de Ayume. Aquí está también el hijo Viqueira, ahí está Ania también, ¿sí? Y bueno, está aquí cuando regresó el astronauta y dirigió unas palabras en una conferencia. Aquí está en una ceremonia de Ayume también. Ahí está el don Javier Jiménez. ¿Sí? Aquí está con el doctor Salocán en el salón del Palacio de Minería. Y aquí vuelve a estar en otra comida. Y bueno, aquí es en algún evento que me invitaron, una reunión de desayuno humano de la industria electromecánica de Ayume con el colegio. El ingeniero Viqueira en algunas fotos más. Muchas gracias. Escucharemos enseguida las palabras del ingeniero Walter Julián Ángel Jiménez, exalumno del ingeniero Viqueira. Buenas tardes a todos. Hoy traje un pequeño guión porque si no me voy a extender mucho. Agradezco principalmente al maestro Gonzalo Guerrero Cepeda el permitirme estar aquí en este homenaje. En verdad soy uno de los alumnos, yo sé que cada quien puede decir lo mismo, pero más orgullosos de haber sido pues educado, por haber sido formado por el ingeniero Jacinto Viqueira Landa. El ingeniero Jacinto Viqueira fue mi profesor oficialmente en 2 ocasiones por 2 asignaturas de la carrera de Ingeniería Eléctrica Electrónica, el coordinador de muchos círculos de estudio que organizamos aquí en la facultad, mi director de tesis de licenciatura, un compañero de lucha y un gran amigo. Él me dio las mejores herramientas para salir a cambiar las estrellas y pintar mi propio firmamento, cultivando en mí el amor por el conocimiento, por mi pueblo, por la naturaleza y por transformar la sociedad. Me enseñó que el cielo no solo es un buen atardecer en Ciudad Universitaria, sino un conjunto de pinturas frescas dispuestas a cambiar cuantas veces querramos. Sus cátedras las devoré 1000 veces y 1000 veces me convertí en cómplice de sus discusiones, mismas que hasta ese entonces no eran concluyentes en el terreno de las tareas, preocupándose siempre por no adoptar las suyas, sus conclusiones, sino que adquiriéramos las propias a través de la reflexión y el conocimiento científico. Entonces comenzamos a organizar círculos de estudio para hablar de la educación, de los 1000 capítulos de la reforma energética, de la necesidad de fortalecer la enseñanza crítica de la ingeniería y con un amplio sentido social. Extracurricularmente, cerca de una decena o tal vez 2 de compañeros de la facultad pasaron por esos círculos de estudio. Después él me dijo que si tenía pensado hacer la tesis en algún tema sobre energía, podría dirigirme. Hasta ese momento ninguno de los dos sabía lo que eso significaba, y mucho menos él, que esa invitación nos iba a durar, a terminar en 4 años. Mi etapa más difícil con él fue precisamente la de director de tesis. El problema es que me enseñó a no conformarme y entonces se convirtió también en su problema. Registramos 3 temas distintos, tan pronto alcancé los créditos para poder hacerlo, y antes del proyecto que se convirtió en definitivo, que insisto, duró 4 años más. Una vez me dijo que le daba miedo que llegara con una sonrisa convincente a su oficina, porque sabía que ya había cambiado mi tema de tesis una vez más.
No le molestaban mis temas en realidad, le inquietaba que las 3 ocasiones los dejé por considerarlos poco útiles socialmente. Una mañana de enero llegué a su oficina y le dije que me iba a la montaña de Guerrero a hacer el servicio social. No me preguntó por la tesis, pero su mirada reveló que prefería disfrutar de una charla que de otra eterna justificación social de mi parte. Platicamos largamente como solíamos hacerlo desde que nos conocimos y al final solo me dijo: haga lo que le guste, pero siempre con un alto grado de responsabilidad. Cuídese en Guerrero, ese lugar es peligroso. Durante 4 largos años iba y venía con aportes, ideas y resultados. En mi examen profesional incluso llegó a decir que pensó que en algún momento estaba desaparecido. Me aconsejó metodologías, discutió el marco teórico por todos los ángulos. Una ocasión tomó el engargolado de avances y me preguntó si estaba conforme. Cuando le dije que quería probar la aceptación de la estufa de leña que rediseñé, cerró el engargolado con un cierto desdén y me dijo: bueno, tome sus cosas y váyase y regrese cuando esté contento. Cuando por fin lo hice, lo primero que me dijo fue que era la primera vez en casi 2 décadas que él veía una tesis de ingeniería justificada en Marx. Pero él tuvo la culpa porque el primer texto suyo que tuve en mis manos no fue el libro de energía e impacto ambiental, ni cualquiera de los 3 tomos, ahora sé que son 4, de redes eléctricas. Fue uno que él mismo me regaló cuando nos conocimos y que lleva como título Marxismo y Juventud y que es de su autoría, que dijo escribió en los primeros años de su llegada a México procedente de España. Hoy esa tesis, que incluyó una visita de mujeres de la comunidad y un acto muy bonito aquí en el Auditorio Barros Sierra, sigue dando sus frutos, y es que cuando terminas creando herramientas útiles desde la ingeniería a través de la crítica y la acción cooperativa a favor de un cambio social radical, no podría ser de otra forma, y eso es algo que indiscutiblemente él, como se mencionó anteriormente, él se caracterizaba por eso. Siempre agradecí su paciencia y esmero cuando por fin me titulé y le presenté la versión en su oficina. Con una gran sonrisa que revelaba algo de nostalgia me dijo: le voy a contar una cosa, de estas tesis ya no se hacen. Misión cumplida, usted se ganó la providencia. El ingeniero Viqueira fue un indiscutible hombre de izquierda. Estuvo como directivo muchos años en Luz y Fuerza del Centro. En el 99 participó activamente al lado del Sindicato Mexicano de Electricistas cuando este encabezó la lucha contra la pretendida reforma energética de Zedillo. Lucha que fue apoyada decididamente por el SUTIN desde aquel entonces y el Frente de Trabajadores de la Energía, evolución de la tendencia democrática del SUTEM, todas estas organizaciones con las que convivió directamente el ingeniero Jacinto Viqueira Landa. En materia eléctrica tuvo una excelente posición, misma que fue adoptada por muchos movimientos sociales que hasta la fecha siguen en defensa de la industria eléctrica y contra la privatización. La pérdida del ingeniero Viqueira es muy grande para la lucha social por ser uno de los principales defensores de la industria eléctrica nacionalizada. Si tuviera que caracterizar cómo debe de ser una persona de izquierda, yo lo describiría a él: muy centrado, con una gran capacidad de análisis y sobre todo con propuestas fundamentadas en el conocimiento científico y en la acción racional y la planificación sobre nuestros recursos. En este punto en particular, son muchas las organizaciones que hoy suscriben esto que estoy diciendo, con el puño en alto y reconociendo que partió uno de los nuestros. Hoy en día encontrar gente de buen corazón es complicado. Sin embargo, el ingeniero Viqueira fue un gran ser humano, una buena persona de un gran corazón. Conservó esa cualidad distintiva y la pasión por enseñar, por transmitir y reflexionar colectivamente. La primera vez que entré a su clase en el 109 de la zona norte, no sabía que estaba por conocer a alguien que cambiaría positivamente mi vida y que le daría mayor fuerza a mis ideas y me haría reflexionar sobre muchas otras. Rápidamente nos hicimos amigos y en lo personal me hice un férreo seguidor de su obra durante 10 años. Hace un par de meses un estudiante de la facultad me preguntaba sobre mi ideología política. Respondí que en todos los sentidos, además de ser marxista, soy viqueirista, porque en su escuela, en su obra, en su legado, podemos encontrar una guía para la acción desde la ingeniería. Hasta esta fecha me he mantenido firme a esa escuela, ejerciendo mi profesión con la ética y la moral que encontré en mi gran maestro. Quiero cerrar esta intervención con una cita a propósito de la tesis que él me dirigió. Él en su oficina me dijo: podemos hacer cuanto querramos en materia de sustentabilidad ambiental. El problema es el capitalismo, porque considera los recursos como infinitos. Como ingenieros no podemos negarnos a verlo. Entonces la principal tarea no podría ser más clara, y es la primera vez que él me sugirió una gran tarea, que tenemos que cambiar esta sociedad profundamente. Muchas gracias.
Continuando con el programa, tenemos a continuación las palabras del ingeniero Javier Jiménez Espriu, exdirector de nuestra facultad. Muy buenas tardes. Agradezco al señor director de la Facultad de Ingeniería la invitación para participar en este homenaje al maestro Jacinto Viqueira Landa. En repetidas ocasiones he hablado del maestro Viqueira, pero hoy, por primera vez, lo hago en su ausente presencia. Repito palabras ya pronunciadas, dichas muchas veces, aunque hoy los mismos sentimientos de siempre de reconocimiento y gratitud hacia él están impregnados con la nostalgia triste que surge del saber que ya solo lo tendremos en el recuerdo como el extraordinario maestro, hombre y amigo que fue. Ese maestro decidido a entregar permanentemente a sus alumnos el fruto de sus reflexiones y el vasto acervo de sus conocimientos. El individuo comprometido con su sociedad, alerta ante las perturbaciones que paradójicamente provocan la modernidad y el desarrollo tecnológico. El profesional siempre atento a su superación personal. El hombre lúcido intelectualmente, siempre joven y dispuesto al trabajo fecundo. El ciudadano permanentemente combativo frente a los retos de la actualidad y el incansable luchador por las causas más valederas de la sociedad y en defensa de los valores y los principios inalterables. Sí, Jacinto Viqueira fue una de esas personas de las que uno se congratula el haberse encontrado en el camino. Recorrido con él un largo tramo particularmente interesante, luchando por valores fundamentales de México y forjando con él lazos estrechos de amistad, admiración, reconocimiento y afecto de los que obligan a la gratitud con la vida. Porque el maestro Viqueira, lo dije en su presencia, fue no solo un profesional de excelencia con valores de alto reconocimiento en lo científico, en lo moral, en lo ético, en lo intelectual, en lo cultural. Fue un hombre que superó los méritos en la academia para destacar los valores del hombre, del ciudadano, del ser universal. Un hombre que dio brillo a la profesión que tanto amó y a su Universidad Nacional, la que le otorgó el mayor reconocimiento académico como maestro emérito. Un maestro de los que forjan el prestigio de una institución. Qué lamentable su partida en este momento en el que el mundo se encuentra trastocado por la violencia, la intolerancia y los fundamentalismos que obligan moralmente a las mujeres y a los hombres de buena voluntad a hermanarse en la angustiada identidad de Je suis Charlie. Y cuando vivimos en un México convulso, asolado por crímenes indescriptibles, por la corrupción, la impunidad y la ineptitud, por el cinismo, la connivencia y la insensibilidad, de un México que hoy sintetiza su estado de ánimo con un grito moral de todos somos Ayotzinapa y un indignado ya me cansé, cuando son los ejemplos de honestidad en el más amplio espectro de su acepción, como el de Jacinto Viqueira, los que deben imponerse como paradigma del mexicano. Pertenezco a la segunda generación de estudiantes de la Facultad de Ingeniería, entonces a una escuela a la que el maestro Viqueira introdujo en el ya lejano 1959, hace más de medio siglo, a las subestaciones, la transmisión y la distribución de energía eléctrica de potencia y con ello a la ingeniería, a la participación profesional, al desarrollo de la sociedad, al aquilatamiento de nuestros conocimientos tecnológicos, no como fin profesional, sino como arma y herramienta extraordinaria para mejorar la vida de nuestros congéneres, como elemento de satisfacción y de realización personal por nuestra colaboración al mejoramiento de la comunidad. En aquellos cursos enseñó sin mencionarlo, con la sola presencia de su ejemplo,
que la solución de una ecuación, el diseño de un modelo matemático complejo y hermosísimo, la realización de una pequeña obra o la construcción de una instalación magna no tienen justificación alguna si su objetivo es otro, el de la satisfacción de las necesidades de los hombres, el mejoramiento de la vida de las comunidades y, en casos como el de nuestro país, el rescate de los seres humanos que viven en condiciones infrahumanas de miseria, de hambre, de libertad, de dignidad, de justicia en suma. Aprendimos en sus cátedras, como ha sido muy bien descrito hace un momento por Walter, que no puede existir una ingeniería de excelencia sin ideología y sin identidad nacional, que la ingeniería sin ello es solo comercio y sus ejecutores mercaderes que se contratan al mejor postor. Por eso, quienes hemos recorrido con él tantos tramos del camino con propósitos comunes, quienes hemos luchado, seguimos y seguiremos luchando por la soberanía y el patrimonio energético de México, estamos obligados a perpetuar su memoria y emular, en la medida de nuestras capacidades, su decisión invariable de luchar por un México mejor y transmitir a nuestros discípulos la importancia de la superación permanente y el valor de los valores del profesionalismo, de la ética y del nacionalismo. Viqueira transmitía todo eso, como resultado de su entrega al estudio en una profesión maravillosa, de su participación en importantes trabajos, de la influencia de los ingenieros de conciencia y carácter, lo que él replicó después, y de sus experiencias personales que nacen cuando aún imberbe se rola a los 16 años de edad, mintiendo, como señaló Holguín, para llegar a la reglamentaria de 17 en el ejército republicano de su España sangrante. Era, antes de aquello, según me reveló un día, un vago en el bachillerato español y malísimo para las matemáticas, cuando se enfrenta al reto apasionado de la guerra por la imagen ideal de la República. Un año en el ejército y el éxodo con su batallón después de la derrota hacia Francia, como tantos que con menor o mayor suerte vinieron luego a alimentar con su espíritu, su intelecto, su esfuerzo y la riqueza de su experiencia la nueva patria que les abrió los brazos sin otra consideración que el humanismo, la generosidad y la claridad de los principios nacionales que abanderaba el presidente Lázaro Cárdenas de Brito. Del encuentro casual con su madre en los Pirineos franceses y la posterior reunión con sus hermanas en Inglaterra, tomó la familia el rumbo hacia México, a donde llegaron en 1939 como refugiados políticos. Después de todo aquello, recordaba Viqueira, decidí que había que hacer cosas serias en la vida. Y para empezar, se puso a estudiar física y matemáticas, en las que llegó, según relataba con modestia, a ser buen alumno. Y en 1942 ingresó a la entonces Escuela Nacional de Ingeniería de esta universidad, en la que se tituló como ingeniero mecánico electricista y a la que dedicó la más fructífera parte de su vida formando a jóvenes ingenieros. Un vago en el bachillerato y malísimo para las matemáticas, que culmina, como resultado de la conjunción de su intelecto, su dedicación y su conciencia, en un respetadísimo y ejemplar maestro emérito de la Universidad Nacional. Aún en la escuela de ingeniería, cuando cursaba el tercer año de la carrera, cometió matrimonio, así decía yo, con la compañera de su vida, por lo que tuvo que purgar la pena de realizar trabajos forzados, iniciándolos como dibujante en un taller mecánico. Antes de recibirse, ingresa a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, su compañía, su entrañable Compañía de Luz, firmando así hace más de 60 años su pacto con México. Fue un periodo extraordinario, relataba el ingeniero Viqueira con nostalgia. Eran los años finales del régimen del presidente Ávila Camacho y se había decidido un importante programa de expansión de la industria eléctrica, lo que permite, gracias a la decisión política del momento, aquí es a mí, a quien entra la nostalgia,
grupos nacionales de excelencia en la ingeniería mexicana. Se hace ingeniería de nivel internacional. Planeación, diseño, proyecto, construcción, operación, son acciones nativas. No las importábamos de Bélgica o del Canadá, agregaba orgulloso Viqueira. Aquí nace y crece, a pesar de momentos difíciles, una tradición de excelencia en este renglón de la ingeniería que aún perdura. No teníamos fabricación nacional en equipos eléctricos, pero nosotros los diseñábamos y por lo tanto decidíamos nuestras propias obras, recordaba. Extraordinario ejemplo para los tiempos que corren. Buena lección para quienes suponen que hay que compartir nuestros recursos porque piensan que no podemos nosotros hacer las cosas que necesitamos. Viqueira participa en el diseño y la construcción de la primera línea de transmisión de 230.000 volts entre Necaxa y la Ciudad de México, en la que considera que se consolidan su vocación social, su ideología personal y la comunión de ambas con su actitud profesional. El trato y la convivencia con los linieros, generalmente campesinos, la vida en los cerros con la naturaleza agreste pero domeñada, las largas jornadas de fatiga, pero el enorme enriquecimiento humano, el recuerdo de aquellos compañeros de trabajo durmiendo en el suelo enrollados en un zarape bajo una techumbre, en el mejor de los casos, el conocer a los hombres rudos que han hecho posible la vida cómoda de los que no lo son, el convivir sin condescender, el trabajar con los demás y no sobre los demás, el aprender de todos, aun de los que aparentemente no tienen nada que enseñar, forma el carácter, obliga a la sencillez y supera al hombre en todos los órdenes, como fue el caso del ingeniero Viqueira. Sí, y aquí repito lo que ya le había dicho y que me plagió hace un momento Heriberto Holguín. Jacinto Viqueira fue un hombre y un maestro ejemplar, un universitario apasionado, un gran ingeniero capaz, dedicado y ético, un español profundamente mexicano, un hombre leal a sus principios y a sus instituciones, a su familia, a sus alumnos, a sus colaboradores, un hombre congruente con sus ideas y con sus ideales, un hombre en suma, un maestro. Un hombre que nacido en España ha dado más pelea por los grandes asuntos de la patria mexicana que muchos que nacidos aquí ignoran o ven con indiferencia lo propio y concediendo mérito solo a lo que viene de fuera, se inclinan con reverencia servil ante lo ajeno, entregan patrimonio y dignidad y cancelan las oportunidades de crecimiento profesional, cultural y espiritual de los mexicanos. Esto se lo reconocemos quienes lo conocimos y le recordaremos siempre como ejemplo de integridad y de congruencia. Este reconocimiento de su facultad y de su universidad es además un acto educativo. Qué espléndido ejemplo se da, qué estimulante y formativo para las nuevas generaciones el saber que se reconoce lo verdadero, sin adornos ni rituales fastuosos, que se respeta lo único que respetarse debiera, lo respetable, que el valor verdadero se obtiene solo de los hechos de cada vida, de los actos ejemplares, de los beneficios que se legan, que son solo los méritos, la autoridad moral, la intelectual, la ética, la cultural, los que trascienden, los que son dignos de un homenaje como este. Mis respetos a la familia Viqueira y mi cariñoso saludo a mi querida y admirada Madame Albán. Y una vez más, que no será la última, gracias maestro Viqueira por su legado, el maravilloso patrimonio de su ejemplo. Muchas gracias. La maestra Amelia Fiel Rivera, profesora, consejera técnica e integrante de la unidad de apoyo editorial, quien colaboró con el ingeniero Jacinto Viqueira Landa en la edición de varias publicaciones,
hace entrega en este momento de un reconocimiento a la señora Annie Viqueira. Vamos a escuchar enseguida las palabras de la señora Annie Viqueira. Permítanme leer esta breve nota. Agradezco profundamente este sentido y bello homenaje a Jacinto, mi esposo. Homenaje ofrecido por el director de la facultad, el ingeniero José Gonzalo Guerrero Cepeda, y organizado por el ingeniero Heriberto Urbín Roma y por los amigos de Jacinto, profesores, alumnos y miembros de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad que fue fundamental en su vida, tanto que siempre la consideré como mi invencible rival. Escucharemos ahora las palabras del doctor Juan Pedro Viqueira Albán, hijo del ingeniero Jacinto Viqueira Landa. Se van a leer primero las palabras de mi hermano. Bien. Consignamos entonces el cambio. El doctor Manuel Rodríguez Viqueira, sobrino del ingeniero Jacinto Viqueira Landa, leerá, como ya se dijo, a continuación las palabras que escribió el licenciado Enrique Viqueira Albán, hijo del ingeniero Jacinto Viqueira, quien por encontrarse fuera del país no pudo estar con nosotros presente en este homenaje. Muy buenas tardes. En nombre de mi primo Enrique, expreso un agradecimiento a la UNAM y en particular a la Facultad de Ingeniería por este homenaje. Me voy a permitir las palabras que me envió para que leyera. Señoras y señores, a estas alturas del homenaje, creo que la figura de mi padre en su vertiente profesional, académica e intelectual ya habrá sido analizada con todo detalle. No creo que haya muchas controversias en cuanto a su honestidad profesional, a su altura intelectual y a su dedicación a la vida académica. Sin embargo, a mí me gustaría comentar un aspecto menos conocido de mi padre, el cual me permitió disfrutar en los últimos años, entre cada viaje entre México y Madrid, de su compañía y de su extraordinario sentido del humor. Este aspecto que quiero destacar era su gran afición por el fútbol, por el buen fútbol, se entiende. Viniendo de un hombre como él, nada de ver partidos mediocres, o el partido merecía o prometía, o al medio tiempo se acababa la función. Además de ser el responsable de elegir el partido correcto, a mí me tocaba el dudoso honor de preparar durante el medio tiempo la llamada botana, que disfrutábamos durante el segundo tiempo, siempre acompañada de un buen vino, en general español. No había que permitir darse más ínfulas a la presencia, no había que permitir dar más ínfulas a la presencia francesa, que aparecía y desaparecía de aquella sala del tercer piso donde estaba instalada la televisión, y que muchas veces se quedaba dormida en los momentos culminantes del partido. Tengo que reconocer que algún vino blanco alsaciano se coló en aquella mesa donde se instalaba la botana. Pero bueno, podríamos decir sin mentir demasiado que eran vinos alemanes y no franceses. Su afición por el fútbol venía de tiempos lejanos. Al llegar a México en los años 40, se inscribió en un equipo donde jugaba de portero. Contaba él que en una ocasión el larguero de la portería le cayó sobre la cabeza y acto seguido el árbitro del partido, tratando de reanimarlo, le echó alcohol con tan mala suerte que el preciado líquido le cayó en los ojos.
No sabemos si este incidente, si fue este incidente, con la consiguiente pérdida de juicio temporal, el causante de que mi padre decantara sus preferencias por el Real Madrid, o si fueron otros motivos de índole más sentimental. Esta afición, que no pasión, aunada a una buena dosis de racionalidad y a un gusto por las cosas bien hechas, le permitieron disfrutar en una casa más culé que merengue de la victoria por 5-0 del maravilloso Barça de Guardiola sobre el Madrid de Mourinho. Bueno, disfrutar no sé, pero una sonrisa, o bueno, lo dejamos en media sonrisa, sí que tenía. La pasión o las pasiones las reservaron para su querida UNAM y su vida académica y social en ella. Como dijo mi esposa en muchas ocasiones, a tu padre lo sacaremos de la UNAM para llevarlo a Galloso. Con unas pequeñas variaciones, la profecía de mi esposa se cumplió. Papá, para que estés lo más contento posible, ahí donde te encuentres, esta temporada dejaremos que el Madrid gane todo lo habido y por haber. Esperemos que mañana pierda. Obviamente también el partido en Barcelona, no faltaba más. Así, además, le damos caña a esos catalanes que se nos quieren salir del redil. Gracias por haber sido un padre, un abuelo y un suegro vigilante, pero nunca entrometido, por haber sido siempre muy generoso y muy poco demandante, por haber sido un buen consejero, pero jamás impositivo. Gracias también por esos silencios, como dicen por ahí, algunos silencios valen más que 1000 palabras. Papá, Jacinto, te queremos y te echamos mucho de menos. Enrique, María, Andrea y María. Muchas gracias. Pero una pequeña interrupción. Este homenaje se está transmitiendo en vivo vía internet. Por lo mismo, Enrique, su esposa y sus hijas lo están viendo desde Europa. Escucharemos ahora las palabras del doctor Juan Pedro Viqueira Albán, hijo del ingeniero Jacinto Viqueira Albán. Agradezco mucho este homenaje de la Facultad de Ingeniería a mi padre, Jacinto Viqueira, y pido disculpas de antemano si me extiendo un poco más de lo debido. Varios de los oradores principales anteriores han hecho referencia a la ética a la que estaba muy apegado mi padre, a su vida congruente con sus valores y a su compromiso político. Yo quisiera un poco explicitar cuál era la fuente de esos valores y de ese compromiso político de mi padre. Cuando yo tenía 15 o 16 años, me regaló un pequeño libro que se llamaba El existencialismo es un humanismo, escrito por el filósofo francés Jean-Paul Sartre, que él ha de haber leído entre los años de 1946 y 1950. Todavía no tenía 30 años, era un joven, pero ya estaba casado y trabajaba ya en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Ese libro estaba profusamente subrayado y anotado, y en estos días me he estado ocupando en ver esos subrayados y ver esas anotaciones en los márgenes. Era inevitablemente un libro que le tenía que haber llamado poderosamente la atención,
Se trata de una conferencia que dio Jean-Paul Sartre en el 45, poco después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, y en el cual, para ilustrar la libertad, su teoría sobre la libertad del hombre y su pensamiento sobre los valores morales, recurre a un ejemplo, a un dilema ético, ¿sí?, que tenía que llamarle poderosamente la atención a mi padre. El ejemplo que usa Sartre para ilustrar sus teorías es el de un joven que llega a consultarle sobre qué debe hacer durante durante la ocupación alemana de Francia. No sabe este joven si debe quedarse a cuidar a su madre enferma o si debe de alistarse a la resistencia contra los nazis. Cuando uno piensa que él dejó a su madre para enrolarse en el ejército republicano, uno entiende rápidamente que el texto le haya llamado profundamente la atención. En los subrayados que hizo ese libro, reconoce rápidamente la influencia en Sartre de los principios morales de Kant, que conocía muy bien por haber sido criado en el seno de una familia estrechamente ligada a la institución libre de enseñanza, ese proyecto de intelectuales y pedagogos españoles por fundar por primera vez en España una escuela laica, que era una institución de inspiración neokantiana. Y esta ética kantiana se puede resumir en dos máximas que el propio Kant escribió de la siguiente manera: obra solo según aquella máxima de la que al mismo tiempo puedas querer que se convierta en norma universal. Obra de modo que en cada caso te valgas de la humanidad, tanto en tu persona como en persona de todo otro, como fin, nunca como medio. Pero se da cuenta también que el planteamiento de Sartre es más radical que el de Kant. Para Sartre, los valores morales no tienen un fundamento objetivo, ni siquiera en el uso de la razón. Mi padre, además, como sabrán casi todos, pues no era creyente, entonces tampoco podía encontrar fundamento de los valores éticos en un Dios todopoderoso. Sartre dice, ¿sí?, justamente haciendo referencia a que no hay un Dios que justifique los valores, dice, y es una frase que subrayó mi padre: el existencialismo, por el contrario, piensa que es muy molesto que Dios no exista, porque con él desaparece toda posibilidad de encontrar valores en un cielo inteligible. No puede existir más el bien a priori, dado que no hay una conciencia infinita y perfecta para pensarlo. Por lo tanto, es solo las acciones de los hombres los que pueden fundamentar sus valores. Esto es muy importante porque si los valores tuvieran un fundamento objetivo, su violación, por muy repetida que fuera, no los afectaría. Seguirían intactos, impolutos, en un cielo inalcanzable, seguirían grabados en mármol en las tablas de la ley. Pero si, como dice Sartre, nuestros actos son los que los construyen, su violación los compromete mortalmente. Cada persona es responsable de la humanidad. Solo su ejemplo puede fundamentar los valores que defiende, y esto supone que todos y cada uno de nosotros cargamos con una inmensa responsabilidad, de la cual mi padre siempre fue muy consciente. Esa conferencia viene seguida de un debate que se produjo cuando se impartió, ¿sí?, en el cual participó un comunista
de nombre Nafil, ¿sí? Y ahí en el texto de la intervención de Nafil, mi padre aprueba con un enfático bien, ¿sí?, cuando Nafil le critica a Sartre su falta de compromiso político, el no derivar consecuencias políticas claras de su pensamiento filosófico. Pero más adelante le da la razón a Sartre cuando le reprocha a Nafil sus certezas sin fundamentos, su dogmatismo, su determinismo, que hace de los hombres simples objetos sujetos a las supuestas leyes dialécticas de la historia. Este texto, esta conferencia de Sartre que leyó, le influyó sin lugar a dudas cuando escribió en el año de 1950 un artículo que intituló Socialismo y Libertad y que publicó en la revista Presencia, en la cual participaba él con sus grandes amigos. En este artículo, mi padre hace una crítica del liberalismo político. Critica, ¿sí?, los supuestos teóricos del liberalismo, la idea de que existe una naturaleza humana ahistórica, y sobre todo por ignorar las profundas desigualdades económicas que se producen en las sociedades capitalistas y que vacían de contenido la igualdad jurídica de todos los ciudadanos. Pero también en este texto, muy en la línea del existencialismo de Sartre, y más congruente que el propio Sartre con sus ideas, hace una crítica del marxismo. Pone en evidencia sus contradicciones en la cuestión de la libertad de los seres humanos, que a veces son vistos por el marxismo como determinados por el lugar que ocupan en su sociedad y a veces vistos como capaces de una acción transformadora. Mi padre, en ese artículo, rechaza la existencia de leyes históricas que lleva al leninismo a justificar toda acción política en nombre de la necesidad histórica. Y con ello denuncia explícitamente la dictadura de una casta dirigente que se ha implantado en la Unión Soviética. Defiende, al final del artículo, finalmente su propia posición. Para él, el único valor absoluto debe ser el hombre como ser capaz de sobrepasar sus circunstancias históricas para proyectarse hacia el futuro y transformarlas. Piensa él también que el socialismo no debe renegar de los derechos y de las libertades que el liberalismo ha proclamado: derechos individuales, libertad política, multipartidismo, gobierno democrático de las mayorías, sino que lo que debe hacer es combatir la desigualdad social para que estos derechos y libertades se vuelvan efectivos. Creo que no es una sorpresa para nadie que mi padre se mantuvo fiel y coherente a estos principios que enunció desde el año de 1950. Siempre tuvo un profundo sentido del deber, ya que se sentía responsable de dar el ejemplo día a día, practicando los valores que defendía. También fue congruente con su defensa continuada de la democracia. Siempre dijo que se había incorporado al ejército republicano porque no había la menor duda de con qué bando había que estar. El gobierno republicano había sido electo recientemente por la mayoría del pueblo español. Nunca dejó, por lo tanto, de creer en la democracia, y a mí me sorprendía mucho cuando era niño y adolescente que siempre iba a votar a todas las elecciones cuando yo y muchísimos mexicanos más las veíamos como una simple mascarada, como un simulacro. Pero para mi padre ese simulacro era más valioso que la ausencia total de toda forma de democracia. Claro que siempre quiso que esa democracia se llenara de contenido. Él mismo luchó denodadamente por la democratización del Sindicato Mexicano de Electricistas
lo que le valió no pocos problemas en la compañía de Luz y Fuerza del Centro. También esos valores se manifestaron en su constante preocupación por el impacto social de las obras de ingeniería que las obras de ingeniería tenían sobre la calidad de vida de los habitantes de este país. Para él, la ingeniería no era una simple técnica, sino un arma que debía usarse para mejorar las condiciones de vida de los seres humanos y que había que manejar con sumo cuidado para evitar que agravara la desigualdad social o provocara daños irreversibles al medio ambiente y a la población. De ahí su preocupación por el futuro agotamiento del petróleo y por la necesidad de encontrar fuentes de energía alternativas. De ahí también su combate en contra de las plantas nucleoeléctricas que veía como extremadamente peligrosas, idea que el accidente de Fukushima en 2001 le reafirmó. De ahí también de estos valores su profunda preocupación por el desmantelamiento de la industria eléctrica en nombre de la creación de un mercado eléctrico autorregulado. Y de ahí también su incansable promoción del ahorro energético y del desarrollo de fuentes alternativas de energías renovables, hidroeléctricas más pequeñas y sobre todo energía solar y eólica. Quisiera también destacar la importancia en su quehacer profesional de su compromiso político. Y creo que para ello una forma de rendirle homenaje sería poner a disposición de las nuevas generaciones sus reflexiones sobre las relaciones entre la ingeniería y la sociedad y sobre política energética o incluso sobre política a secas. Para ello pienso que habría que reeditar su libro Introducción a la Ingeniería, Ingeniería, Sociedad y Medio Ambiente, que tengo entendido que está agotado, y sobre todo recopilar sus artículos y folletos sobre estos temas que están dispersos en muchas revistas de difícil acceso. Para terminar, me voy a permitir una reflexión más personal. Mi padre fue, como se ha dicho, un hombre profundamente moral, pero es muy difícil exigirse a sí mismo muchas cosas y no ser igualmente exigente hacia los demás hasta el extremo de la intolerancia. Mi padre, con el paso de los años, aprendió a distinguir claramente lo que era un ser moral de una persona moralista. Sobre todo pienso que a partir de 1968 fue comprendiendo que existía un ámbito privado en las personas en el cual éstas tenían el derecho de elegir libremente su comportamiento, sus relaciones y sus placeres. Por cierto, él siempre mantuvo ese ámbito privado y familiar muy separado de su vida profesional. Fue también, y eso es algo que me sorprendió muy gratamente en las últimas décadas, un hombre que se fue haciendo más sabio con la edad, que fue aprendiendo a acotar las presiones de la vida profesional para que no desbordaran sobre su ámbito personal y familiar, y que se sorprendía muy a menudo, gratamente, de lo bien que estaba envejeciendo. Pienso que las raíces de esa manera de encarar la vida, que fue aprendiendo poco a poco a desarrollar, se encuentran curiosamente también en su escrito de juventud, Socialismo y Libertad, en donde transcribió una cita del novelista francés André Gide, y que les leeré a continuación para concluir estas palabras que se han alargado sobremanera. La primera condición de la felicidad es que el hombre pueda encontrar alegría en el trabajo.
Solo hay verdadera alegría en el descanso, en el ocio, cuando el trabajo alegre lo precede. La alegría solo existe en el esfuerzo cuando éste tiende a la perfección, aún sin que la emulación lo acompañe. La alegría desaparece desde el momento en que esa perfección se asegura por obligación. Muchas gracias. Escucharemos a continuación las palabras del maestro José Gonzalo Guerrero Cepeda, director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Muchas gracias. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, y con la promesa que me hago siempre de ser breve y no siempre lograrlo, lo que buscaré será el transmitir un par de ideas y algunos sentimientos enmarcados en mucho de lo que hoy se ha dicho en relación con don Jacinto Viqueira. Quiero agradecer la presencia de los exdirectores que hoy nos acompañan en este homenaje, a los colegas profesores, amigos, familiares de don Jacinto Viqueira, enviarle un saludo a Enrique, su hijo, hasta Europa, decirles a todos quienes me han precedido en el uso de la palabra, muchísimas gracias por sus palabras, por estos conceptos. La verdad es que lo he disfrutado en lo personal enormemente. Agradecerle al ingeniero Heriberto Holguín el extraordinario trabajo para la organización de este justísimo homenaje, y dirigirme de manera muy especial, y ustedes, creo que con todo lo que se ha dicho, de un modo particularmente cariñoso, y celebrando la presencia de estudiantes. Y esto porque la razón central del quehacer de Jacinto Viqueira en su país y él a través de los jóvenes. En lo personal son numerosas, muy numerosas, las anécdotas y los incidentes que podrían describir y pintar de cuerpo entero a don Jacinto Viqueira. Agradezco pues a todos ustedes que me escuchen, que también, con la advertencia de que si en un momento se me quiebra la voz, es perfectamente explicable por el cariño que en lo personal, en lo particular, le tuve y le siga teniendo a don Jacinto Viqueira. Decía yo que habrían algunas anécdotas ligadas muy vigorosamente a lo que se ha dicho con absoluta precisión. Una de ellas tiene que ver con el fútbol, y no quiero hacer un comentario chabacano, pero yo creo, es una hipótesis, y como decía algún personaje popular en la universidad, a la luz de una hipótesis atrevida pero no carente de fundamento. Alguna vez me describió, por cierto, en aquella ocasión me mostró una fotografía que no vimos hoy, en donde había un joven Jacinto Viqueira portando un fusil, cuando se había enrolado mintiendo sobre su edad. Esa fotografía espero volver a verla, porque las armas de la educación hoy me parecen un simbolismo extraordinario en relación con los anhelos de aquel joven, hablando de libertad, hablando de lo que le conviene a una nación. Él me narraba que viviendo en Madrid, si no me equivoco, vivía
en un sitio en donde un balcón daba hacia un estadio de fútbol. Es decir, desde su casa o desde donde habitaba él podía ver el partido de fútbol, pero solo veía la mitad de la cancha. Entonces, esta es una hipótesis atrevida, no carente de fundamento, pero no deja de ser parte del anecdotario y que podría explicar este decir en relación con el fútbol. Con él tuve muchísimos puntos comunes. Yo también jugué de portero y a mí me causó mucha gracia aquella anécdota del árbitro tirándole alcohol. Seguramente era algún americanista que no sabía qué hacer. Celebro la presencia de muchos amigos, no puedo eludir y no lo hago en desdoro absolutamente de nadie. Vera Odón de Buen Rodríguez. La relación entre don Odón de Buen Lozano y Jacinto Viqueira para mí fue natural, es parte de mi biografía, y perdón que yo hable en primera persona del singular, pero quien decidió, y algunos a lo mejor por ello le quitan puntos, quien decidió que se me contratara como académico en esta facultad fue don Odón de Buen. Y luego don Jacinto fue el primero que decidió darme un cargo académico administrativo, es decir, nadie es perfecto. Finalizo con otro subrayado sobre lo que se ha señalado en relación con su creencia en lo divino. Cuando yo era colaborador de él, que por cierto, cuando me ofreció, me pidió ser secretario académico de su división, me acuerdo que el último de los requisitos que yo exigí era el de no ir de corbata a trabajar. Me dijo que estaba bien, que era aceptable, que de cuando en cuando habría de hacerlo. Vivimos un momento particularmente difícil en los inicios de los años 90, una serie de momentos en nuestra universidad, y me enunció un posible quehacer el ingeniero Viqueira. No lo voy a particularizar, pero me dijo: no lo vamos a lograr, Gonzalo, esto no será posible. Yo, un poquito o un muchito imbuido de optimismo, le dije: ingeniero, vamos a intentarlo, vamos a ponerle tesón al asunto y es probable que resulte favorable. Así lo hicimos y resultó favorable, resultó bien para los propósitos y objetivos enunciados. Y en una de las 3 ocasiones que visitó mi oficina, fueron 3, las tengo contadas, me dijo: oiga, Gonzalo, este asunto se resolvió muy bien. Dice: usted sabe que soy ateo. Le dije: bueno, pues es su problema, es su asunto, mi respeto. Dice: no puedo pensar que las cosas se hagan por efecto de una acción divina. Dice: sí, soy ateo, pero admito que existe la providencia, palabra que se ha utilizado. Y anécdota que traje la última vez, a colación la última vez que hablé con él, ocasión en la que por cierto se despidió de un servidor. Hablé para ver cómo seguía de salud a su casa y me dijo: aprovecho la ocasión para despedirme. No se pueden ustedes imaginar lo que sentí cuando escuché a un hombre tan íntegro, tan certero en lo que iba a hacer y lo que iba a ocurrir. Y yo, tratando de animarlo, le recordé la existencia de la providencia. Finalmente, y ahí debo agradecer públicamente, que cuando comenté el asunto con mi esposa, me dijo: lo que debe uno aprender de estos hombres es a respetar su voluntad, porque su voluntad siempre será pertinente y buena. La providencia puso, si ustedes quieren verlo así, en el panorama, en la biografía
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, a Jacinto Viqueira. Ya se dijo y será la tercera ocasión que se mencione, en suma, un maestro. Por mi raza hablará el espíritu. Muchísimas gracias. A continuación, el cuarteto de solistas de la Orquesta Sinfónica de Minería interpretará la Siciliana de Juan Sebastián Bach y la Serenata de Franz Schubert.
Concluiremos este homenaje con el himno universitario Gaudeamus Igitur, atribuido a King Leven, con intervención del coro Ars Jovialis de la Facultad de Ingeniería, dirigido por el maestro Óscar Herrera. Ahora que conocemos más sobre diferentes aspectos de la vida académica, profesional y personal del ingeniero Jacinto Viqueira Elanda, es indudable que su figura se erige como un ícono, un ejemplo a seguir por profesores y alumnos interesados en conseguir y mantener la excelencia de la ingeniería y de los valores en México. Agradecemos a todos ustedes su presencia en este sentido y muy merecido homenaje póstumo al maestro, al ingeniero Jacinto Viqueira Elanda. Que tengan ustedes muy buenas tardes.